Buenos días a todos, mi nombre es Jonas Hernández, profesor de Lengua Castellana y Literatura. En el tema anterior estuvimos haciendo una primera aproximación al estudio de la oración compuesta. Para ello, clarificamos el significado de dos conceptos con los que íbamos a trabajar en lo sucesivo, que eran el concepto de oración y el concepto de proposición. Una vez clarificados estos dos elementos, nos centramos en el estudio de las proposiciones que llamábamos coordinadas. En el vídeo que os presento hoy, vamos a centrarnos en el estudio de otro tipo de proposiciones de la lengua española que reciben el nombre de proposiciones subordinadas. Para abordar el estudio inicial de las proposiciones subordinadas, vamos a examinar 4 características básicas que tienen. En primer lugar, y a diferencia de las coordinadas, los grupos verbales, es decir, los predicados que están subordinados, no tienen independencia. Ya vimos en el tema anterior que las proposiciones llamadas coordinadas tenían independencia gramatical, aunque estuvieran insertas dentro de la estructura de la misma oración. Cada una de ellas conservaba su independencia morfosintáctica, de forma que era posible, y así lo veíamos, construir una oración simple con cada una de las proposiciones coordinadas que en un momento determinado podían estar vinculadas a través de un nexo coordinante. Con las proposiciones subordinadas, esto no va a ser posible. Los grupos que se subordinen van a estar dependiendo de aquellos grupos a los que están subordinados. Dicho de otra manera, en las proposiciones subordinadas, el grupo verbal subordinado siempre va a estar integrado, y esta palabra es clave, el grupo verbal subordinado va a estar siempre integrado dentro de otro. Va a pertenecer a otro grupo verbal que lo vamos a llamar proposición principal. Otra característica que diferencia las proposiciones subordinadas de las coordinadas es que cuando analizábamos la oración compuesta por proposiciones coordinadas, veíamos que el elemento vínculo, el elemento de unión, es decir, el nexo, eso que nosotros en la gramática tradicional solemos llamar nexo, no pertenecía ni a una proposición ni a otra proposición, sino que quedaba por fuera y las unía como elemento coordinante que era. En el caso de las subordinadas, eso no va a ser así. En el caso de las subordinadas, el nexo, el elemento de unión entre una y otra, es decir, el elemento de empaste, va a estar siempre dentro del grupo verbal subordinado. Se ha de analizar dentro del grupo verbal que se está subordinando. Y con independencia de eso, una vez visto el esqueleto de la oración, es decir, la estructura, qué grupo verbal está subordinado a qué grupo principal, una vez visto ese formato, lo que hay que tener en cuenta es que cada grupo verbal, el principal, ese que hemos llamado principal o proposición principal, y el subordinado van a tener estructura propia. Es decir, que podemos nosotros encontrarnos el caso en que el grupo principal, la proposición principal,
puede tener un verbo predicativo y por lo tanto ser una proposición predicativa, y sin embargo la proposición que se está subordinando, es decir, la proposición que se está incrustando dentro de ese grupo principal, pues a lo mejor tiene un verbo copulativo y por lo tanto ya tiene una estructura diferente a la del grupo principal, a la de la proposición principal, dentro de la cual se integra, como hemos dicho en el apartado B, de estas características generales que tienen las proposiciones subordinadas. Bien, otra consideración que hay que hacer es que existen tres tipos de proposiciones subordinadas. Y esos tipos son las proposiciones subordinadas sustantivas, las adjetivas y las adverbiales. En el vídeo de hoy nos vamos a centrar en las proposiciones subordinadas sustantivas, llamadas sustantivas. ¿Por qué se llaman proposiciones subordinadas sustantivas? Pues porque toda la proposición subordinada equivale a un nombre o a un pronombre. En definitiva, ya lo hemos visto en la oración simple, el pronombre es un equivalente, es un sustituto de un nombre. Puede representar a un nombre y por lo tanto cumplen funciones equivalentes. Cuando nosotros tenemos una proposición subordinada y decimos que esa proposición subordinada tiene carácter sustantivo, lo que estamos diciendo es que en el lugar que ocupa la proposición subordinada podríamos colocar un pronombre, un sustantivo. Dicho de otra manera, lo que estamos diciendo cuando hablamos de una proposición subordinada de carácter sustantivo es que toda la proposición subordinada puede ser reemplazada, puede ser sustituida por un pronombre. Un pronombre, como por ejemplo el pronombre ello o el pronombre eso o incluso un pronombre átono del tipo lo. Eso es lo que ocurre en los ejemplos que os muestro a continuación. En estos ejemplos, yo he partido de una oración simple en primer lugar y la he convertido en una oración compuesta. En una oración compuesta a través de una proposición subordinada sustantiva, es decir, que ocupa el lugar que normalmente ocuparía un sintagma nominal. Si nos centramos en la primera oración, no conozco la razón de su llamada, lo que observamos es que tenemos aquí un sintagma nominal, la razón de su llamada, que actúa como complemento directo del verbo conozco. El verbo conozco es un verbo predicativo y es transitivo. Conocer significa conocer algo, es decir, es un verbo que se construye habitualmente con complemento directo. En este caso, el complemento directo sería la razón de su llamada. Y la oración sería una oración predicativa transitiva, pero en cualquier caso sería una oración simple. Ahora bien, si yo ese sintagma nominal, la razón de su llamada, lo transformo de manera que hago aparecer un verbo, hago aparecer un núcleo verbal dentro de él, ¿qué es lo que estoy haciendo? Pues estoy convirtiendo ese sintagma nominal, lo estoy convirtiendo en algo más complejo, es decir, lo estoy convirtiendo en una proposición. Esa proposición va a estar subordinada al verbo conozco y esa proposición va a estar subordinada de manera sustantiva, es decir, esa proposición está ocupando el lugar que le correspondería a un sustantivo. Es lo que ocurre cuando no conozco la razón de su llamada, lo transformo en no conozco por qué ha llamado. En definitiva, el adverbio interrogativo por qué sustituye a la palabra razón, el por qué, el motivo. Vean que se puede sustantivizar con ayuda de un determinante.
Cualquier palabra que venga acompañada por un determinante, tipo el o la, queda automáticamente sustantivizada. De manera que esta proposición es una proposición que depende del verbo conozco. De hecho, sigue siendo toda esa proposición, sigue siendo el complemento directo de ese verbo conozco. Está integrada dentro de la oración. La oración es todo, toda la estructura, esto que estoy delimitando entre corchetes. Y dentro de esos corchetes, el paréntesis es el indicativo de que ahí se encuentra una proposición y no un sintagma nominal como aquí. Se encuentra una proposición porque en el interior de esa proposición aparece un verbo y desde el momento en que aparece el núcleo de un predicado ya se me forma automáticamente una proposición. Es decir, lo que yo he hecho ha sido transformar un sintagma nominal sencillo con ayuda de un verbo, lo he transformado en algo que está a caballo entre el sintagma y la oración, que es eso que llamamos proposición. Lo he convertido en un grupo verbal. En el siguiente ejemplo tenemos exactamente el mismo procedimiento. Yo parto de una oración simple que dice: el buen tiempo de Canarias nos seduce muchísimo, y a partir de ahí alguno de estos elementos, alguno de estos sintagmas que forman la oración simple, alguno de los sintagmas nominales, pues lo trato de convertir en proposición nominal, es decir, en proposición sustantiva, subordinada sustantiva. Como en la oración simple el único sintagma nominal que tengo es el buen tiempo de Canarias, ¿verdad?, que actúa como sujeto de este verbo, seduce. El buen tiempo de Canarias es el sujeto de seduce. Nos es un complemento indirecto y muchísimo es un adverbio, en este caso en grado superlativo, que actuaría como un complemento de cantidad. Bien, digo que como tengo aquí un sintagma nominal, ese sintagma nominal yo lo puedo convertir en proposición. ¿De qué forma convierto ese sintagma nominal que está actuando como sujeto de la oración simple? ¿Cómo lo puedo convertir en una proposición? Pues lo convierto en una proposición con ayuda de ese nexo que, y luego coloco un verbo. El buen tiempo de Canarias nos seduce muchísimo. Que haga buen tiempo en Canarias nos seduce muchísimo. Sería una proposición subordinada de carácter sustantivo y sigue conservando toda la proposición sigue conservando la función de sujeto del verbo seduce, que sería el verbo principal. Este verbo que aparece inserto, incrustado dentro del paréntesis, es un verbo subordinado. Depende, el paréntesis completo depende del verbo seduce. ¿Quién nos seduce muchísimo? ¿O qué cosa nos seduce muchísimo? ¿Quién provoca la seducción? Que haga buen tiempo en Canarias, este hecho. La proposición subordinada sustantiva hemos dicho que la podemos reemplazar por un pronombre del tipo ello, o eso, o lo. Aquí, en esta proposición subordinada, podríamos haberlo hecho sin ningún tipo de dificultad. Es decir, yo podría sustituir todo el paréntesis por un pronombre del tipo eso y decir: eso nos seduce muchísimo. Vale, pero ¿cuál es el referente de eso? Porque eso es un pronombre neutro. ¿Cuál es la referencia de ese pronombre? Pues la referencia vendría a ser de nuevo el paréntesis. Que haga buen tiempo en Canarias. De la misma forma que eso funcionaría como sujeto del verbo seduce, cuando yo este sintagma nominal en forma de pronombre lo convierto en proposición, lo que estoy haciendo es crear una estructura más compleja, sí, pero equivalente al pronombre, equivalente al sintagma nominal que tenía en la oración de partida. Es decir, que mantenemos la misma función, sigue siendo sujeto del verbo seduce.
Bueno, y esto es todo por ahora en este vídeo. En el próximo vídeo seguiré comentando algún ejemplo y empezaremos a ver los nexos más habituales que suelen introducir este tipo de proposiciones subordinadas sustantivas. Así que lo dejamos aquí por el momento y nos vemos en el próximo vídeo.